Inicialmente este video iba a ser un top de emuladores de Windows para Android, pero ni tenemos tantas opciones ni tampoco funcionan como uno esperaría. Aún así, quiero decirles que efectivamente existe un emulador de Windows para Android en el que ya puedes jugar juegos como GTA V e inclusive Dark Souls y así, juegos pesados, pero no, o más bien no exactamente. No exactamente. No exactamente. Box 86 es un emulador, ¿sí? Y está diseñado para Android específicamente, pues no. Está diseñado para ser ejecutado en distribuciones de Linux, en ARM. O sea, esto estaba pensado, este emulador, más para usarse en Raspberries, que usan unos procesadores de esos ARM Unisoc y así, que usan distribuciones de Linux. Así que en sí es un emulador de Linux x86, pero ARM. Ahora, una cosa que tienes que saber es que tu teléfono o Android, cualquier versión de Android que uses, en realidad es una distribución de Linux. Así que en esencia el teléfono es capaz de reproducir cosas de ejecutar programas en Linux, pero en un Linux ARM, no un Linux x86, o sea, como la computadora. Pero sí, de cierta manera es una distribución de Linux. Y que sí, existe un emulador de Windows para Android, que es este Box 86, pero hay una cierta carencia de compatibilidad, una cierta carencia de interfaz sobre todo. Y también no es exactamente un emulador como tal, sino más bien un conjunto o algo así. Es una parte fundamental de un emulador compuesto de varias partes para emular Windows en Android. Y bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. Este emulador no tiene interfaz gráfica. No puedes directamente simplemente instalarlo en tu teléfono, descargarlo de la Play Store, lo instalas y abres y ejecutas tus juegos. No funciona así. Este es el emulador como tal, pero en sí no es más que un programa ejecutable en Linux, en una distribución de Linux. Tienes que usar comandos para poder ejecutarlo. Para poder hacerlo en Android se usa una aplicación, más bien un script, o sea, más bien una especie de código de programación que puedes ejecutar en una consola de estas de Termux, que lo que hace es que te automatiza la instalación de estas librerías de Box 86, Wine 7.1, DXBK y un sistema emulado de root, un sistema de archivos para que pueda ejecutar lo que es el sistema vía Linux. Pero claro, Linux en ARM. Total, que para poder ejecutarse este emulador que está destinado para Linux, poder hacerlo en Android, necesitas la aplicación de Termux y Termux X11, que va a actuar como tu pantalla para que puedas ver lo que son los gráficos del emulador, porque de lo contrario no vas a ver nada más que puro código. Y ejecutando este comando en Termux es como se puede instalar el emulador. Esto te va a automatizar, este programa te va a automatizar la instalación de Box 86, Wine 7.1 y DXBK. Pero vamos a explicar qué es esto. Primero que nada, root FS es un sistema nada más de archivos, así como en Linux tienen que manejar una especie de File Explorer. Así como el administrador de archivos en una PC normal actúa, pues en Linux hay una especie de explorador de archivos que funciona de una manera distinta a la de Windows. Total, que esto lo que va a emular es eso, el almacenamiento. El Box 86, que como vemos acá, es un emulador de x86, pero para ARM. Wine 7.1, que lo que vendría a ser es un emulador de Windows, pero para Linux. Y DXBK, que vendría a ser un emulador que va a tratar de ejecutar DirectX 11, pero en Vulkan. Así es que realmente Box 86 lo único que está haciendo es convirtiendo, recompilando, ejecutando de cierta manera una estancia de Linux x86, así como los procesadores de computadora, pero en ARM. O sea, lo que está haciendo es ejecutando lo mismo que ejecuta tu teléfono, Linux, pero la versión ARM, haz de cuenta. Más bien convierte la versión x86 en ARM, pero en tiempo real. No es que lo haga ya, sino que se ejecuta todo el tiempo. Y a esta distribución de Linux emulada en tu teléfono le ejecutan un emulador de Windows para Linux, que es Wine 7.1. Y ese emulador de Windows para Linux tiene que usar, para poder mover gráficos 3D, para poder mover lo que es DirectX 11, lo va a convertir a Vulkan y va a tener que usar este otro emulador.
Todo esto tiene que estar junto para que pueda ejecutarse en su conjunto usando este script que te lo automatiza todo. Entonces sí, tenemos un emulador de Windows para Android, pero como pueden ver, no es exactamente lo que esperábamos. Y esto ya tiene tiempo, esto no es nuevo. También existe otro emulador, que es fex.emu, que viene a ser algo así como Box 86, pero hasta donde he visto, está más simplificado. Al parecer no tienes que usar todo esto de Termux, o al menos no me queda claro. Por eso para todas las explicaciones voy a usar Box 86, porque no me queda tan claro cómo está funcionando en realidad. Pero que se sepa que también existe este otro emulador, que igual sirve para ejecutar x86, o sea, de procesadores de computadora, un Linux en Android. Igual va a tener que usar Wine. Hay que, pues bueno, ¿cuál es el problema de este emulador? ¿Qué ventaja tiene contra Exagear? Exagear, la ventaja que tiene es que ya tiene su interfaz gráfica, ya tiene su poner ajustes y todo. No tienes que realmente moverle tantas cosas. O sea, me refiero a que tengas que poner código, que tampoco es que tengas que poner mucho con esto, pero es simplemente descargar de la Play Store y ya puedes instalar, bueno, ya no está en la Play Store creo, pero ustedes me entienden. Puedes instalar programas sencillos, que de 32 bits que va a poder ejecutar. Les digo, como es un programa ya obsoleto, no ejecuta programas que sean de 64 bits, solo ejecuta de 32 bits. De 64 bits no es capaz de hacerlo el Exagear. Y dado que es de código cerrado, el Exagear, no tenemos manera de modificarlo mucho. Entonces, de cierta manera están limitados los desarrolladores en cuanto a lo que pueden hacer o no en Exagear. Y eso es un límite muy importante. Aún así, a través de Exagear han estado metiendo por fuera a base de root y cosas así. Han estado metiendo para ponerle controles, para hacer que se ejecute Vulkan, emulando DirectX 11 y cosas así. Y han conseguido grandes avances. Ya hemos visto que pueden ejecutar hasta GTA 4 y así. Pero el rendimiento es muy malo y además de muy malo, la compatibilidad es muy mala. No todos los juegos se ejecutan y cada juego requiere una configuración específica para funcionar. En este emulador las cosas se simplifican, sobre todo en FEX, que tiene mucho mayor compatibilidad que Box 86. Pero en este emulador es mucho más compatible con más programas, pero el rendimiento sigue siendo malo. El rendimiento no termina de ser bueno. Sigue teniendo un rendimiento bastante malo. En los teléfonos más potentes, sobre todo los que tienen procesadores con una cantidad de instrucciones por ciclo bastante elevada, pueden conseguir resultados que se consideren jugables. Hemos visto que han ejecutado en el Snapdragon 8 CX generación 2, creo era. Han ejecutado el GTA V y a una velocidad de tasa de cuadros bastante aceptable. Ahora, no tengo manera de confirmar si realmente se ejecutó como tal. Lo que sé es que este procesador en el que dicen que hicieron pruebas es un procesador dedicado a laptops, pero ARM. Es un procesador de Snapdragon creado para laptops. Está creado para una Surface Pro, creo, algo así, de Microsoft. Ejecutando por vía Windows ARM es capaz también de ejecutar programas y así, pero el rendimiento también no es tan bueno en Windows ARM. Entonces, viene a ser una opción, pero les digo, tiene sus serias limitaciones. Realmente, a como está la situación con la recompilación en tiempo real, Box 86 no es precisamente el mejor emulador del mundo. Les digo, está muy complicado que consiga rendimiento aceptable. Aún así, en juegos antiguos, sobre todo es donde más puede brillar, porque juegos 2D sencillos que no hay en otras consolas que sean emulables, porque como por ejemplo el Celeste y así ya existen ports para Android. Pero juegos así podría ejecutarlo, juegos así sencillos. Y sobre todo juegos antiguos, ya que requieren menos instrucciones para funcionar. Pero los juegos más modernos requieren mucho más código que se tiene que recompilar en tiempo real, que complica mucho las cosas y hace que requieras mucho más recursos para poder ejecutarlo. Entonces, exponencialmente, estos emuladores como Box 86 o FEX tienen mucha compatibilidad para ejecutar lo que sea, pero exponencialmente aumenta mucho la potencia requerida para mover un juego que a lo mejor porteado te lo movería casi cualquier teléfono, como lo sería Fallout New Vegas. Ya está ejecutando en FEX y en Box 86, pero un rendimiento bastante malo y con problemas de dithering. Y es normal que haya tantos problemas de rendimiento, tomando en cuenta que tiene que ejecutar varias estancias de lo que podríamos considerar varios emuladores, por así decirlo. O sea, por un lado tenemos esto que tiene que simular un sistema de archivos. No es muy pesado.
Por otro lado tenemos el Wine, que vendría a emular Windows en Linux, para que lo pueda ejecutar esta máquina en Linux. Y luego tenemos el DirectX 11, que se emula para que pueda funcionar en Vulkan, que también, si bien la compatibilidad da errores y el rendimiento, se pierde rendimiento en el trayecto, no es tanto lo que nos afecta. Aquí lo que más afecta al rendimiento en este tipo de emuladores es el Box 86, pero específicamente la parte del Box 86 que se dedica a hacer la recompilación en tiempo real. ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué esto es lo que genera tanto problema de rendimiento? Y es porque los recompiladores dinámicos en tiempo real, si bien optimizan bastante para poder conseguir hacer una interpretación del código máquina y cambiarlo a un código máquina distinto, es decir, que pueda mover de x86, que es una tabla de instrucciones prefijada a base de unos y ceros, como esta que pueden ver aquí. Esta en particular es de ARM. Los procesadores usan este set de instrucciones. O sea, todos los programas se terminan formando de una serie de operaciones muy sencillas, pero que en su conjunto forman operaciones más complejas, como lo sería sumar, restar, multiplicar, dividir. A esto se le conoce como instrucciones. Y empalmando, conectando estas instrucciones muy sencillas, es como se crean programas más amplios. Pero la computadora, la manera en la que los entiende es a base de unos y ceros. Estos unos y ceros son los que terminan significando si se va a multiplicar, si se va a dividir, si se va a sumar, si se va a mover un dato de un lado a otro. Cada procesador tiene, de cada arquitectura, tiene una tabla que identifica qué es lo que se va a hacer, si sumar, restar, dividir, multiplicar. Y es esto lo que leen las computadoras en los programas. Este es lo que se le conoce como código ensamblador. Lo que hace un recompilador es convertir este código a otro. Como por ejemplo restar, este procesador lo identifica con este número aquí, 0100. Pues a lo mejor este mismo número, 0100, a lo mejor en el otro procesador, en el x86, a lo mejor significa multiplicar en lugar de restar. Entonces lo que hace los recompiladores dinámicos, lo que hacen los intérpretes, primero que nada, son comparar las dos tablas. Y cuando recibe un código que significa esto para una máquina, lo reconvierte a su equivalente en el código de otra máquina. O sea que cambiaría este código a lo mejor a un código distinto, al código que signifique en la otra máquina, significa exactamente lo mismo en este otro lado, en el lado de restar. Va a buscar cuál es el restar y va a reescribir ese código como este. Eso lo va a hacer en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque cuando se ejecuta el programa se da información que si lo hace un recompilador estático, o sea, lo hace no estando en tiempo real, hay información que no está presente. Hay información que surge cuando ejecutas el código y que no está presente cuando intentas recompilar el código. Por eso es que se usan recompiladores en tiempo real. De esa manera se puede interpretar bien cómo debería ejecutarse el programa. Esto es muy lento, esto de los intérpretes es muy lento. Para eso se crearon los recompiladores dinámicos, que lo que vienen a hacer es aplicar una serie de optimizaciones para conseguir el mejor rendimiento posible. Lo que hacen es que si en una tabla ya estaba un código que ya lo habían recompilado porque ya lo tenían fresco en la memoria, por así decirlo, pueden simplemente reutilizarlo. Esa es una de las tantas cosas que hace, pero además de eso, toma en cuenta un montón de factores. Podemos ver aquí que nos explican de que hay 4 pasos. Como pueden ver, es un tema complicado. Aquí habla de que genera estancias en memoria para poder hacer estas tablas de comparación entre un código y otro para realizar su conversión. Y habla de que tiene que colocarlo en lugares distintos de la memoria. Además de que esta recompilación en tiempo real la hace a base de bloques. De una manera rápida y sencilla interpreta si todo lo que está ahí se puede recompilar. Todas las instrucciones que se va encontrando las puede recompilar. O tiene que frenarse ahí porque se requiere un resultado saliente de esas instrucciones. O sea, se necesita esperar a que haya un resultado para poder sacar la siguiente compilación. Entonces de esa manera va compilando a base de bloques. Cuando puede, recompila de manera rápida. Cuando no, se espera el resultado. Y después del resultado, recompila el bloque que sigue. Total, que aplica una serie de optimizaciones que mejora bastante el rendimiento. Inclusive hablan de que puede llegar a tener un rendimiento 5 veces mayor que el intérprete. O sea que simplemente compararlo con una tablita. Pero eso requiere mucha velocidad de procesador. Mucha velocidad de procesador. Cada vez que tiene que hacer estos intercambios, pues esto lo tiene que hacer un procesador. No se hace en automático por arte de magia.
Y el procesador que se encargue de hacer esta recompilación, de este intercambio de instrucciones, que le cambia el código, tiene que ser tan rápido como sea posible para que pueda hacer ese cambio a tiempo y equivalga a lo de un procesador. De lo contrario, lo que va a hacer es reducir la velocidad del procesador virtual, el procesador emulado. Va a tener una velocidad muy inferior a la del procesador que está recompilando en tiempo real. Esto se puede optimizar con una serie de cosas, de cómo hacerlo en varios núcleos, tratar de dividir ahí un poco la carga entre procesadores. Pero esto requiere sincronías que pueden dar a problemas de stuttering, o sea, que haya problemas de que se congele y luego continúe, luego se crashee. Entonces, hay muchas complicaciones en el tema de la recompilación. Lo mejor es que de la recompilación se encargue un solo núcleo y a una velocidad muy elevada para que salga un rendimiento aceptable, porque hacerlo con varios núcleos suele dar muchos problemas. Con todos los teléfonos actuales, si bien ya pueden ejecutar programas sencillos usando Box86, no es lo más óptimo del mundo. Actualmente los teléfonos no tienen ni todas las tecnologías necesarias para completarlo, ni tampoco tienen el rendimiento suficiente. Hay teléfonos bastante potentes que lo que tienen problemas es en el tema del 3D. ¿Por qué Box86 no es compatible con dispositivos de la serie 700? Me refiero a los Adreno 700. Pues no es compatible de momento, porque hay una serie de problemas ahí serios de los drivers. Más sin embargo, con lo que sí es plenamente compatible es con la serie 600. También tiene ciertas complicaciones también con Mali, aunque eso se puede arreglar usando otro emulador de DirectX 11 a Vulkan, que sería creo que VirGL, creo que el que se puede hacer, que emula a OpenGL, no estoy tan seguro cómo funciona. Total, que hay manera de que también funcionen dispositivos Mali, pero no es lo más recomendable, dado que faltan instrucciones, como ya dije. Entonces, teléfonos muy potentes podrían emular algunos juegos antiguos, pero juegos modernos está complicado, está muy complicado que suceda. Aún así, esto no es el fin del mundo, esta es una tecnología que está en desarrollo, todavía se puede mejorar bastante el resultado. Además de que los teléfonos van a seguir avanzando. Los ex desarrolladores de Skyline están metidos en el servidor de este emulador que se llama fex.emu, que es parecido a Box86, que trata de emular Windows en una instancia de Linux, o sea, pero en ARM. Y es muy probable que tomen referencias, que aprendan de cómo funciona este código y todo para aplicarlo en su propio emulador, para aplicarlo en su propio teórico emulador que vayan a sacar. Hasta ahorita no hay nuevas noticias respecto al próximo emulador que saquen. No le han cambiado ni siquiera el nombre al servidor de Skyline. Todavía se sigue congelado, por así decirlo. Pero si los desarrolladores de Skyline llegaran a hacer un emulador de Windows para Android, muy probablemente van a tener que hacer uso de estas tecnologías, porque recrear desde cero lo que es Wine para tratar de hacer una versión que se ahorrara el tema de que tenga que emular Linux, no sé, lo veo muy complicado. Hay que es más probable que lo que terminen haciendo sea un emulador que en sí no emule, sino más bien una estancia gráfica que se encargue de acoplar todo lo que vimos aquí, que tiene que hacer este programa de Box86, Wine, DXBK, probablemente VirGL para los que tengan dispositivos Mali, y esto de root. O sea, básicamente un Exagear pero mejorado y código abierto. Es lo más probable que terminen haciendo los desarrolladores de Skyline, porque sería lo más natural y rápido. Aunque quién sabe, podrían sorprendernos y hacer una especie de Wine que funcione directamente en Android, lo cual veo muy complicado tomando en cuenta cómo están hechos los programas. Pero vaya, de que es posible. Pero no es para teléfonos actuales. No solamente requiere una cantidad de instrucciones por ciclo que los teléfonos más actuales, los más potentes, están batallando para llegar a esas cifras, sino que también requiere una cantidad de memoria bastante elevada. Recuerden que los juegos en PC usan memoria gráfica. Hay juegos que llegan a usar hasta 4, algunos hasta 8 GB, los más modernos, hasta 8 GB de memoria gráfica. Aparte está lo que usan de memoria RAM. Aparte está lo que usan las estancias estas de Vulkan, de DXBK y la estancia de Wine 3D, que hay Wine 7.1. Entonces, y luego está el Termux, luego lo que ocupa el sistema operativo Android. O sea, ya se pueden dar cuenta de que en todas esas cosas va a ocupar mucha memoria. Pero aparte hay algo que va a ocupar una cantidad absurda de memoria, que ocupa una cantidad absurda de memoria, y que precisamente ocupa una memoria muy rápida. Y es precisamente el el recompilador en tiempo real, el dinámico. Lo que te podría estar ocupando normalmente este código de espacio, como pueden ver, este cachito de memoria, se está convirtiendo en esto. O sea,
lo que iba a ser un pedacito de código, resulta que hay que pasarlo para acá y luego de acá tiene que convertirlo y todo esto también significa código. Código que tiene que estar almacenado en alguna parte en la RAM. Y que ahí ya se pueden dar cuenta que el puro recompilador requiere bastante espacio en memoria RAM. Entonces, no. Este emulador Box86 no está diseñado en sí para Android, al menos no para los Android que ahora tenemos. En sí está más pensado para máquinas ARM que usen Linux. Aún así, este no es el fin del mundo. Les digo, juegos antiguos podría ejecutarse de una manera medianamente bien. O sea, sobre todo juegos 2D muy sencillos así. A lo mejor unos juegos 3D podríamos llegar a un nivel de optimización como Fallout New Vegas. Un nivel de optimización que sea bastante ejecutable. Sobre todo juegos como Half-Life 1 y 2. Probablemente el rendimiento vaya muy pero muy bien. Aunque de eso ya hay por en Android. Pero juegos así sería viable. Tendríamos muchos juegos por ahí. Juegos modernos, ahí sí ya no lo veo posible. A futuro podría ser, porque tanto los teléfonos van a ser mucho más potentes como también hay una noticia. Y es que esta tarea de recompilación en tiempo real, si hay algo que lo puede completar, que puede hacer procesos como este estilo, es precisamente la arquitectura ARM. La arquitectura ARM, la manera en la que ahorra energía y por la que la usan en los móviles, es precisamente porque las arquitecturas, los procesadores ARM hacen tareas muy específicas de una manera muy eficiente. No son capaces de hacerte tareas para las que no fueron diseñados, pero sí te pueden hacer tareas específicas para las que fueron diseñados de manera muy rápida y eficiente. Un procesador x86 como el que tienes en tu computadora es capaz de ejecutar prácticamente cualquier programa al punto de que yo estoy usando una computadora que tiene una Turion X64, un procesador bastante antiguo y más sin embargo está ejecutando Windows 10. Y eso es posible que lo haga, a pesar de que Windows 10 es muy moderno y todo. Porque el procesador, por más antiguo que es, tiene todo lo necesario para ejecutar lo que sea que le pidas. Pues él se va a encargar de hacer que puedas ejecutar ese código. Más sin embargo, los procesadores ARM tienen fecha de caducidad. Hay instrucciones que les puedes pedir y que no te van a saber completar. Pero a cambio de eso, lo que sí te pueden realizar, te lo realizan de manera muy eficiente y ahorrando mucha energía. Entonces, los dispositivos ARM precisamente son ideales para los recompiladores. Los recompiladores son una tarea sencilla, por así decirlo, que se necesita hacer muy rápido y que los procesadores ARM podrían completar consumiendo poca energía. Claro, solamente que hayan sido diseñados para eso. Entonces, actualmente no hay manera de que un procesador ARM haga esta tarea de manera eficiente, pero lo que sí podría pasar es que terminen colocándole a los procesadores una parte por dentro que se encargue específicamente de los recompiladores en tiempo real, de los recompiladores dinámicos. Así como hay un procesador dentro de tu procesador, Qualcomm, que se llama NPU, que es un sistema, es un microcontrolador más bien, porque en sí no es un procesador, pero un microcontrolador que se encarga de acelerar los procesos que tienen que ver con inteligencia artificial. Tú dirás, ¿y por qué le meten eso a un teléfono? Lo hacen para el reconocimiento facial, para cuando tomas una foto y que la postprocesa para que se vea mejor, y para leer la huella, como por ejemplo de tu dedo. Para hacer eso ocupa acelerar procesos de inteligencia artificial, algoritmos complejos. Entonces, si hicieron eso de meterle un procesador dedicado a la inteligencia artificial y lo hace de manera muy eficiente y rápido, también le metieron un procesador dedicado a procesar señales digitales para poder hacer que la señal de red que la agarre de la mejor manera y de manera rápida y eficiente. Pues no suena descabellado que terminen poniéndole a los procesadores, los futuros procesadores de Qualcomm y así, terminen poniéndoles un microcontrolador adentro que se encargue específicamente de la recompilación en tiempo real, de acelerar esta recompilación en tiempo real. Si hacen eso, ahorrarían mucha energía, podría recompilar de manera muy rápida y eficiente, y ahí estaría la solución a todo. Podríamos tener dispositivos ARM que estén ejecutando x86 como si fuera nativo. Bueno, más bien casi, porque sí estarían consumiendo más energía de lo que si lo hicieran si fuera nativo. Pero seguiría siendo una solución interesante. Sobre todo tomando en cuenta el interés que tiene Microsoft en hacer que funcione Windows ARM en cualquier teléfono. Microsoft está tratando de usar su sistema operativo, este Windows ARM, para sus laptops que usen ARM y de esa manera ahorren mucha energía.
Entonces hay intereses encontrados aquí. Ya vimos cómo Nvidia, les digo, se está lanzando a los servidores con ARM y que quiere sacar una gráfica para dispositivos ARM y que quiere sacar un procesador dedicado para consolas portátiles ARM. Entonces, ha hablado de hecho explícitamente en trabajar para que funcione Windows ARM. Entonces ya se pueden dar cuenta que sí, es muy posible que termine sucediendo un microcontrolador que se encargue de la recompilación en tiempo real. Si esto lo llegan a ocupar los emuladores, lo llegan a usar los emuladores, no solamente Box 86 en los futuros teléfonos que salgan, sino si lo llegan a usar los emuladores en general, para lo que es Dolphin, para lo que es PSP y así. ¿Se imaginan el potencial de esto? De que vengan ya con un recompilador en tiempo real. ¿Se imaginan la cantidad de emuladores que de repente funcionarían mucho más eficientes que antes? Pues bueno, aquí podríamos estar ante el verdadero futuro de la emulación. Pero bueno, ¿me pueden decir qué piensan en los comentarios? Si quieren que me meta más a fondo hablando de este tema de los recompiladores, que aquí me brinqué un montón de información. Hay mucho de qué hablar en este tema de los recompiladores en tiempo real. También tenemos mucho tema que hablar en el tema de emular Windows en Android. Hay también muchas más cosas detrás de todo esto. Si quieren saber más, háganmelo saber en los comentarios. Y pues nada, yo me despido, cuídense, chao. Lo siento, es que me excité.